Buenas noches, señores, bienvenidos a este programa especial que vamos a presentarles a todos ustedes en la noche de hoy. Programa que hemos concebido para tratar de aportar algo, si se pudiera, si cabría el término, si cabe el término de aportación, a este que yo creo que es el más importante debate de la sociedad, de la humanidad, de la civilización y de su historia. Tiene que ver con la religión. Y hoy Félix Rodríguez y yo vamos a hablar un poco de religión en el siguiente esquema, Félix, que te propongo. Yo propongo que hablemos del concepto de religión propiamente dicho, que hablemos de nuestra religión líder, que es el cristianismo en sus dos modalidades, católica y protestante, y que luego hablemos del futuro de la religión para la sociedad o en la sociedad, en una sociedad dominada por la tecnología, tomando en consideración que estamos conmemorando, algunos la conmemoramos, otros la celebramos. Cuando hablamos de celebración es porque hay una franja de la sociedad que ve la Semana Santa como 10 días de bonche, de vacaciones o de lo que sea. Hay otros que lo ven como una semana de conmemoración, de reflexión, de rendir tributo al líder de la religión nuestra, que es Jesús. Y hay otros que lo toman con un criterio mixto, entre reflexión y aprovechamiento del asueto, que es en el grupo que yo me inscribo. Entonces, en ese contexto ya estamos celebrando la Semana Mayor o la estamos conmemorando y nosotros quisimos aprovechar este programa especial para hablar de religión, de cristianismo y del futuro del liderazgo religioso y del cristianismo en la sociedad web o en la sociedad del siglo XXI. Entonces, Félix, de entrada te digo que el personaje del día será Jesucristo, que será el segundo bloque de nuestro enfoque. El tercer bloque va a ser el futuro de la religión, pero el primero es la religión propiamente dicha como categoría sociológica. Sí. Entonces, arranca tú. Bueno, el tema religión es un tema, es una categoría, son creencias. No ha habido sociedad en la humanidad que no haya tenido creencias y tradiciones alrededor de un dios o de dioses. Porque son normas, son creencias, son búsqueda de la divinidad, que tienen una explicación en el ser humano, en la parte filosófica, en que el hombre evolutivo está limitado en el tiempo. El hombre está limitado en el tiempo y de manera natural se prolonga en el tiempo a través de sus genes. No tiene otro mecanismo. Como el hombre sabe que va a morir, que su fase está limitada en el tiempo, vive en un mundo infinito, él es finito, vive en un mundo perfecto, él es imperfecto, el hombre siente miedo, siente grima. Hay un poema de Pablo Neruda que lo define, se llama Tengo miedo. Ese poema es bellísimo, yo le aconsejo que lo lean, donde él dice, tengo miedo, la tarde es gris, la tristeza del cielo abre su boca como boca de muerto, mi corazón siente un lloro abandonado como princesa en el fondo de un palacio desierto, y comienza a hacer la descripción de lo que es un planeta desolado y abandonado, cuando también expresa también que la tierra es una fruta oscura que el sol muerde. Entonces, el hombre le da miedo, se siente limitado, crea dioses. Hay dos características que han acompañado al hombre en la humanidad, la religión y la guerra. Son dos partes fundamentales, primitivas, que tú lo has dicho aquí en Liderazgo Responsable. Ahora, no ha habido una sociedad que se conozca, no ha habido aun siquiera una tribu en la humanidad que no tenga una religión. Obviamente que el concepto de religión, como ha evolucionado, el mundo geopolítico, hay que saber que los dioses pasan. Ha habido dioses que han pasado. Por ejemplo, los dioses griegos han sido destruidos. La gente lo recuerda porque lo da muchas veces en la educación. Se habla de Zeus o se habla de cualquiera de los dioses, de las dioses de la guerra. Pero los dioses han pasado. ¿Por qué ha permanecido la religión cristiana, la religión budista? ¿Por qué el judaísmo? ¿Por qué han permanecido toda esa reunión? Primero, porque han tenido una característica fundamental, que ha sido la alianza con el poder político. No hay una religión que haya permanecido en el tiempo que no haya tenido una alianza con el poder político. Y entonces el mundo moderno, después de la Ilustración, tiene una característica
que le da una mayor categoría a la religión. Y esa mayor categoría es que el mundo se convierte en Estado. Antes de ahí el mundo no era Estado. Antes de ahí el mundo era ciudad, el mundo era nómada, el mundo estaba alrededor de Ur, todo el mundo se protegía alrededor de una montaña o de una muralla, y esa muralla, los brujos o digamos los dioses se encomendaban todas las batallas. Incluso aquí, el tema con la Altagracia. Pero hay un hecho fundamental que marca el cambio radical de que la religión se institucionalice. Y entonces la escritura es fundamental porque los textos sagrados le dan una característica diferente a la religión. Y es que el hecho de que la gente pueda leer, de la expansión de la lectura, de que el conocimiento no lo tuviese un solo, le da una expansión a la religión de conocimiento. Y entonces ya ahí la religión juega un papel social que ya más que jugar un rol aparte individual de lo espiritual del individuo, juega un esquema social organizado dentro del Estado. Entonces ya la religión es parte de la humanidad de manera estructural e institucional. Bueno, mira, antes de yo entrar en lo que nosotros hemos asentado en los fundamentos del liderazgo responsable como el rol de la religión en la sociedad, yo quiero dar unos datos que también forman parte de nuestras investigaciones para nosotros definir y promover el rol que juega la religión en la sociedad. En el mundo promedio somos 7.000 millones de personas. Entonces, las estadísticas indican, ustedes verán lo importante de todo esto después, que el 59% de la humanidad pertenece a alguna religión. Así es. El 39% cree en Dios o cree en alguna forma de Dios. Hay 4 ramas de religiones. Las monoteístas, que son las líderes mundiales, ahí están, las monoteístas, que ahí está el cristianismo, el judaísmo y el maometanismo, el islam. Y el islam. Ahí están las 3 religiones mono, que significa único Dios. Esas concentran, el cristianismo tiene 2.200 millones de fieles, de adeptos. El islam tiene 1.6. 1.6. El que menor tiene, que es cualitativo, es el judaísmo. Pero ahí nosotros no estamos entrando porque no estamos entrando al budismo chino. No, porque esa es otra cosa. Porque ya otra cultura nosotros no estamos participando. Después de la moniteísta están las politeístas. Claro que sí. Y ahí entra el budismo. Claro. Entonces después está la politeísta, que cree en varios dioses. Y entonces luego están las politeístas, que ahí es que entra el hinduismo, que tiene 1.000 millones de seguidores, y entra el budismo. Y está entonces lo que ya se conoce como panteísmo, que le da el mismo valor a la naturaleza como a la creación de la naturaleza, o sea, al creador y a la creación. Esos son menores, esos son chinos, asiáticos, básicamente. Y después hay otras denominaciones menores. Ahora, oigan este dato. En el mundo les decía que hay 59% vinculado a las religiones. 59% vinculado. El 36% no son religiosos, pero creen. Sí. Entonces, súmale al 59 el 36. ¿Cuánto te da? 98%. 98%. 98%. Entonces, dentro de ese 36 hay una franja que se define como no creyente de nada. Son ateos. O sea, no son religiosos. Y Ahora, es algo preocupante porque el 36, ese 36 era 9 puntos menos hace 14, fue en el 2010 que se hizo este estudio, en el 2005. ¿Qué significa? Que 9% de la población que creía empezó a engrosar la fila de los que no creen. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y eso es preocupante porque es un indicador de que las verdades históricas de la religión no están resistiendo el filtro de las nuevas generaciones. Habría que estudiar la composición de ese 9% que dejó de creer. Sin embargo, visto eso, vamos a decir lo siguiente, que esto es lo más fuerte. Nosotros decimos en Liderazgo Responsable, en la página 2, algo de lo que Félix señalaba. Dice aquí, liderazgos fundacionales o primarios.
El liderazgo como capacidad y habilidad de ciertos individuos para influir en su entorno y en los demás miembros del grupo sobre la base de obtener objetivos comunes ha existido desde el principio de los tiempos, incluso millones de años antes de la aparición del género humano. Millones de años antes. En la medida en que el ser humano avanzó sobre la base de enfrentar y superar las necesidades y desafíos de su entorno, se organizó alrededor de 3 tipos de liderazgo, que fueron clave para la conquista y superación de cada etapa de dificultad, hasta alcanzar el grado de civilización. Esos liderazgos que definimos como fundacionales o primarios son seguridad, religión y economía. Así es. Punto, lo dejamos ahí. ¿Qué nosotros queremos decir con esto? Que nosotros estamos afirmando categóricamente que sin esos 3 liderazgos, seguridad, religión y economía en el mismo orden, ninguna cultura alcanza el desarrollo. Eso es una afirmación categórica, aunque no deja de ser una hipótesis, pero nosotros todos los días tratamos de fortalecerla más. Entonces, lo que yo quiero decir es que no se ha encontrado una civilización, una cultura que haya alcanzado el desarrollo y la estabilidad en el tiempo sin Dios. El gobierno soviético, el liderazgo soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo intentó, sacó la religión de su organigrama, no significa que sacó la creencia, sino la religión como... Del poder estatal. Del poder estatal. Sí. Bueno, pero colapsó. Así es. Cuba no se atrevió a hacerlo. Cuba no se atrevió. Cuba respeta mucho la mayoría católica y sincrética que hay en Cuba. No hay sociedad que haya podido sostenerse en el tiempo, puede durar 10 años, en el tiempo, sin algún tipo de religión. ¿Qué significa? Es fundamental. ¿Por qué es tan fundamental la religión? Porque la religión provee la seguridad psicológica que no puede proveer la seguridad física. O sea, la policía y la guardia nos cuidan nuestro país y nuestro entorno, o por lo menos deberían cuidarlo, ¿verdad? Pero la religión nos cuida la mente. O sea, la religión nos dice que nosotros tenemos que portarnos bien porque nos espera una recompensa si nos portamos bien. Y nos dice que si nos portamos mal, nos espera un castigo después de la muerte. Así es. Y eso sirve como estímulo de conductismo puro, No, como freno social y como estímulo social. Mira, entonces esa característica del estado emocional del hombre, de encontrarse con su Dios y sentirse protegido, le da una garantía, pero además de la garantía, una organización social. Porque el Estado le da un orden y una organización política de ley al hombre. Pero en el tema primitivo, cuando el Estado romano colapsa, esa época que es oscura, pero sin embargo esos 1600 años, la iglesia es que organiza la sociedad. Con problemas, con lo que tú quieras, y que ahí nacen los caballeros templarios, y que ahí nace todo el mundo. Pero también el modelo de guerra cambia con la religión. Porque la guerra dejan de ser por bienestar alrededor de Ur, donde comienzan la guerra, en los medopersas, allá en Babilonia. Se llama el creciente fértil. Sí. ¿Por qué comienza la guerra ahí? Que ahí donde, y hay que decirle a una gente, ¿por qué las emociones dominan el conocimiento? Porque las emociones son primeras que el conocimiento. Sí, porque el conocimiento es información organizada. El conocimiento y las emociones son espontáneas. Son espontáneas, la vida. Son reacciones del sistema nervioso del cerebro. Es el instinto, es la forma de buscar al estímulo. Entonces, cuando el hombre se hace sedentario, ahí nacen los 3 fundamentos que tú dices. Sí. Ahí nace el fundamento de que para el hombre administrar los cereales que producía alrededor del Nilo, también tenía que organizarse en estado. No, es que tenía que pensar. Además, oye, ¿qué ocurre? El hombre que vivía nómada, claro, lo hacía porque no sembraba, no cosechaba y no criaba ganado, animales, no domesticaba. ¿Qué ocurre cuando el hombre tiene la seguridad del entorno? O sea, cuando los seres humanos desarrollamos el primer liderazgo, que es el de la seguridad, los cazadores se convirtieron en guardianes. Claro. Los cazadores. Esos guardianes que cuidaban el grupo, entonces protegieron tanto al grupo que el grupo pasó en la pirámide alimenticia de la base a la cúspide. Y como nadie se comía a la gente porque había seguridad, entonces
eso generó la escasez. Así es. Y como había más gente que comida, entonces el ser humano se tuvo que ocupar de administrar la escasez. Así. Y ahí surge el liderazgo económico. Claro. Entonces había que sembrar. Si tú siembras la tierra, no te puedes ir. No te puedes ir. Porque tienes que esperar su fruto. Claro. Si tú crías ganado, tú no lo puedes tener errante porque no lo controlas. No lo controlas. Entonces tú tienes que vivir en torno a lo que tú siembras. Bueno. Y por eso... Bueno, entonces, en definitiva, ahí nace la matemática, ahí nace la administración. Todo, la ahí nace el administración, excedente, ahí nace el todo. Idioma. El formato de guerra moderna, ahí nace todo. La religión sirve. ¿Para qué sirve? La religión sirve para esos súbditos que están por debajo del gobierno también de un modo controlarlo. Porque la religión nunca estuvo dividida del rey. El rey tenía la autoridad de Dios, tenía la autoridad militar y tenía la autoridad económica. Es que están ahí Entonces, los tres, no importa lo que yo quiero decirte es por qué lo tenía todo. Lo tenía todo y por qué la religión fueron tan importantes para alcanzar la civilidad que hoy se tiene. Y recuerda tú que antes de Mussolini, antes de 1924, en Europa, existían los estados vaticanos. O sea, la iglesia, la religión, tiene tanta influencia en la sociedad que llegó a dirigir el mundo. Isabel la Católica. No, pero no. Isabel la Católica. No, es que su totalidad. O sea, los reyes católicos de España, los que orientaron el descubrimiento apoyando a Colón, eran un imperio católico. Yo te dije que las guerras se hicieron religiosas. Sí. Y las que no eran católicas eran protestantes de poder. Porque hoy, ahora que se cumplen los 500 años de la reforma Lutero, de Martín, y que el presidente Obama va a estar en Alemania en una conferencia sobre el tema, nosotros no mencionamos también la iglesia anglicana, que fue la iglesia que tuvo la sabiduría de instituir las dos iglesias, la juntó las dos. Con la entonces, protestante. Sí, la juntó las dos y se llama hoy la iglesia anglicana, tiene un modelo parecido. Entonces, ¿qué dio como característica? Que las dos religiones se convirtieron en administración de Estado. Obviamente que el Estado era Estado-ciudad. El primer concepto de Estado que aparece es cuando Maquiavelo menciona la ciudad de Florencia, que fue en Médici, donde se produjo. Yo particularmente pienso, Félix, no sé, tú completarás tu idea ahora. Yo particularmente pienso, mire, la civilización tiene 10.000 años. Así. ¿Por qué tiene 10.000 años? Porque hace 100.000 años el mundo se congeló. Se llama la última glaciación. Entonces duró 90.000 años congelado. En esos 90.000 años, aparte de todo lo que anteriormente se vivió desde el periodo cámbrico hacia acá, donde empiezan a aparecer las capas vegetales y todo eso, el mundo, cuando se congela, empieza a acumular una gran cantidad de sedimentos orgánicos, de restos orgánicos. ¿Por qué en el Medio Oriente y en Alaska y en Canadá hay tanto petróleo? También en Sudamérica por los Andes. ¿Por qué? Porque todos esos animales y organismos vivos quedaron atrapados en el hielo. Entonces, cuando el mundo empezó a descongelarse, fue hace 10.000 años. Entonces, cuando se descongela, en el Oriente Medio hay 4 ríos fundamentales: el Tigris, el Éufrates, el Jordán y el Nilo. Entonces, por un accidente geológico, todos esos sedimentos empezaron a bajar. Nilo significa tierra negra. Tierra negra. Entonces, esos sedimentos empezaron a bajar, a enriquecer la ribera de los ríos, pero además se convirtieron en yacimientos de petróleo. Los yacimientos de petróleo son animales muertos y vegetales muertos que con el tiempo se compactan y generan ese tipo de gases y de combustible. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso ahí empieza la civilización que viene de África. La civilización nace con Lucy Australopithecus afarensis en África, pero se establece en Oriente Medio, en el creciente fértil, y ahí es que nace la Biblia. Ahí, claro que sí. Ahí es que el Génesis narra todo lo que narra en esas civilizaciones que no solamente crearon la religión, crearon las matemáticas, crearon la economía, crearon todo. Oigan, señores, la religión crea el derecho, la salud, todas las normas de convivencia, los códigos éticos y morales, el orden social, la educación, el orden social. ¿Por qué? Porque el guerrero, el que cuidaba, estaba atento de cazar y de cuidar. Eran los sabios, los escribas, los que interpretaban los fenómenos. Y cuando yo digo interpretación de fenómenos, ¿a qué me refiero? Imagínate tú que todavía hoy la ciencia no te puede decir lo que son los sueños. Con toda la tecnología que tenemos. Bueno, sabemos que son sinapsis, conexiones nerviosas electrónicas. No tiene una definición concluyente.
Todavía no sabemos lo que es la conciencia, cómo funciona la mente hoy. Ahora, proyéctense 150.000 años atrás, cuando el hombre estaba tratando de convertirse en un humano organizado. Imagínense ustedes cuando un tigre diente de sable o un león le caía atrás a un humano primitivo. A un humano primitivo. El humano se metía en una cueva y se salvaba del león. Y cuando se dormía, soñaba que alguien lo salvó, porque eso era lo que él quería. Claro. Y él proyectaba su realidad. Claro. Cuando se despertaba, se lo contaba a otro y el otro le decía, eso no fue, ¿tú sabes qué fue eso? Ese uno que está allá arriba, que te cuida. Coño. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Por qué tú crees que cuando tú estabas en esa cueva de repente no había luz y amaneció con luz? ¿Y qué es el día? ¿Y qué es la noche? ¿Por qué yo tengo frío? ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué yo soy diferente a la mujer? ¿Por qué la mujer es diferente a la característica del hombre al ambiente. Todos esos fenómenos psicológicos que todavía hoy no tienen explicación. Hubo unas figuras en la sociedad primitiva que se dedicaron a interpretar los fenómenos. Imagínate tú una persona que dijera, cuando el cielo se pone gris, cada vez que el cielo se pone gris, llueve. Entonces esa persona le decía al grupo, yo decirle a ustedes que dentro de una hora el hombre que está allá arriba va a llorar y nos vamos a mojar. Oye, tigre, ya veo, el tipo sabía que se ponía y a la hora venía. Y ay, coño, este tigre sabe. Entonces, esos que se dedicaron a interpretar los fenómenos naturales y los fenómenos psicológicos, terminaron siendo los líderes religiosos, los profetas. Pero obviamente, para hacer eso hay que salvar lo siguiente, lo que dijimos en principio. No hay una comunidad del mundo que no tenga Dios. Y como solo se conoce el 4% del universo, el 96% es materia oscura o energía oscura, no sabemos lo que hay ahí detrás, porque yo insisto, nosotros somos entidades perfectas. Sí. Bueno, pero cuando me quedaba en la idea que decíamos que la iglesia se convirtió en Estado, decía que Médici, donde nace el renacimiento, el conocimiento, era dominado en su totalidad. Antes que los griegos. No. Para mí los griegos fueron... Hay dos etapas. La etapa griega, que es la parte, y la romana, que es la parte que se oculta. Y hace luego 4.000 años. Y luego viene el medioevo, y en ese medioevo, en esa época feudal, sí, quienes luego aparecen, la Edad Media, quienes luego aparecen, que el mundo está dirigido por Estado, gobernado por católicos, sí, por emperador y reyes católicos. Por lo menos de este lado, o de Occidente. Estamos hablando de Occidente, estamos compartiendo Occidente. Sí. Quien surge ahí en Médici, ahí es que nace el Renacimiento. Ahí es que nace el Renacimiento. Pero yo lo que quería... Recuérdate que el Renacimiento no es más que volver a lo anterior, a los griegos. Volver a los griegos. Pero oiga una cosa, porque es que hay una historia bien que yo sí quiero contar. Tú hablabas de los dioses. Cuando usted ve un hombre que triunfa como Alejandro, dicho sea de paso, el general, que no era general que se llamaba, porque la palabra general lo que tiene son 500 años. Alejandro, ¿por qué era tan grande? Alejandro era hijo de Olimpia. Y Olimpia supuestamente era hijo de Zeus. Y a Alejandro se le consideraba un semidios. No un general simple y llanamente. El tema con Alejandro es que a Alejandro se le consideraba un semidios. A menos de que Alejandro fue educado por Aristóteles y todo, pero se le consideraba semidios porque todo lo sabía, todo lo entendía, tenía alma de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con los indios y qué pasa con los españoles aquí? La misma característica. No hubo invasión ni hubo guerra que los dioses no jugaran su rol principal. Troya, por ejemplo. ¿Qué hizo Menelao? Cuando a Menelao van y le dicen que se le llevan a Helena al hermano, él dice que él tiene que ir a invadir a Troya, pero las brisas, no había brisa. Los sabios saben que en qué época de invierno llegan las brisas. Entonces le dijeron que si él no sacrificaba a su hija, los dioses no le iban a favorecer la guerra. Él tuvo que sacrificar a su hija. Él sacrificó a su hija porque él tenía ambición de rescatar Troya. Entonces cuando sacrificó a la hija, en la época que la sacrificó, los vientos soplaron. Bueno. Entonces, interpretaciones. No, pero lo que te quiero decir es cómo ha estado siempre en la guerra. El fenómeno del niño. Los incas sabían cuándo venía sequía. Pero, nada, agotado el capítulo de la religión como categoría sociológica, histórica, vamos a hacer la pausa y venimos con el cristianismo, que es nuestra religión.
la de los occidentales. Vamos con la pausa y venimos con Jesucristo, que es lo que estamos conmemorando esta semana, y en el último bloque hablaremos sobre el futuro de la religión en la sociedad web. Estamos en Telenoche, programa especial a propósito de la Semana Santa. Nuestro personaje del día es la conmemoración de la Semana Santa. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por tal razón es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Esta inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma. Durante la Semana Santa tienen lugar a numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacándose las procesiones, las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para Telenoche, Julián Jorge. Bueno, señores, miren, ahora vamos a hablar del cristianismo. Del cristianismo se divide en dos, o se divide en tres, o se divide en muchas cosas. Sí, Pero en principio tenemos que hablar de Cristo. Luego, del cristianismo primitivo hasta que la Iglesia romana lo asume y lo convierte en la religión oficial del imperio, y luego de 1512 entonces, ya la ruptura del cristianismo, cuando nace el protestantismo, que para mí en términos sociales tiene igual impacto que el cristianismo, porque lo de Lutero fue una revolución que creó el Estado moderno. Así es. Lo de Lutero es una cosa increíble. Uno de los personajes más fascinantes de la historia es Lutero después de Jesucristo. Sin embargo, hay algo característico tanto en Lutero como en Jesús. Los dos fueron revolucionarios. Pero las religiones que surgieron del cristianismo y del luteranismo, luterantismo, se vuelven conservadoras. Y eso es interesante explicarlo. Sin embargo, Félix, tú arranca. Yo quisiera que empezáramos explicando a Cristo para después hablar un poco de lo que Él generó. Mira, Cristo hay que explicarlo de la manera siguiente. O a Jesús, no sé. No, vamos a explicar a Cristo, a Jesús. El contexto histórico en el que Jesús nace es un contexto en el que el Imperio Romano tiene el mundo. Pero Jesús, y ahí viene la parte espiritual, ¿por qué nace Jesús? ¿Por qué viene Jesús? Los judíos esperaban al Hijo de Dios, esperaban a un Hijo de Dios en guerra, a un rey que le diera un reinado al pueblo judío, que ha sido el pueblo creador de la religión antes del cristianismo, que es la religión que existe, la reunión judaica, y que tiene como libro el Pentateuco, que son los libros que tienen los 12 libros de la ley. Entonces, Jesús llega y nace Jesús de Nazaret. La Biblia habla profetizado en los profetas mayores que vendría el Hijo de Dios y el Cordero inmolado. Toda esa profecía aparecen en Isaías, aparecen en todos los libros de los profetas mayores. Son 4, 5, 6 los profetas mayores. Entonces, cuando nace Jesús, eso se convierte en una revolución porque los judíos no esperaban un rey descalzo. Los judíos esperaban un rey. El Sanedrín. Sí, un rey con poder que lo arrancara de tantas vicisitudes que había pasado ese pueblo, que estuvo en Egipto prisionero, que estuvo en Siria prisionero. Esperaban un rey estuvo en Damasco, ostentoso, 70 opulento. 70 años tuvieron en Ur preso. Primero por Darío, segundo estuvo Nabucodonosor, 70 años de prisión tuvieron. Y luego entonces en Egipto. Egipto, que es donde Moisés porque hay que decir que esa región la dominaba la guerra. Y cada cual que se convertía fuerte, que conocía un alma nueva, gobernaba. No hay historia que no tenga un alma nueva ahí. Armamento, la historia de las armas. Los judíos domesticaron el caballo y le montaron, un carro detrás. Y utilizaron lo que le llaman
el tanque de guerra ¿No de hoy. será por esa razón que Jesús, en vez de ir en un caballo ostentoso con muchos oropeles, fue en un burro? Sí, porque si él va para no generar si él entra temor. por eso es que él, entonces no lo consideran Dios. Si él entra en un caballo, la historia hubiese sido Entonces diferente. lo matan los romanos. Sí, sí, lo hubiesen matado. Hubiera declarado Era la un guerra. plan. No, Jesús es un hombre muy inteligente. Entonces, el nacimiento de Jesús y su liderazgo es una revolución de lo que se espera. Es un cambio drástico. El hombre llega, hijo de María y de José, nace En un pesebre, hijo de un carpintero. Entonces este hombre llega humilde y diciendo que él es el Dios, que él es el Hijo de Dios. Si viene ahora Entonces, lo tildan de loco. Lo tildan de loco. Llega a la iglesia. Le entran a pedrar, lo Llega a la matan. iglesia y le dice, acuérdense que la religión cristiana es la más democrática. Jesús democratizó la religión. Nadie podía hablar con el Dios solo, de no, tenía que ser a través. Entonces Jesús llega y hace una revolución del tema. Enfrenta a todos los líderes de la religión, en su totalidad. Va al templo y le arma una huelga. Otra denuncia de corrupción. Oigan lo que dijo Jesús. Señores, les invitamos a ver, ¿cómo se llama lo que dan? La pasión de Cristo. Eso es un compromiso de todo el que siga nuestras ideas. Tienen que ver la pasión de Cristo, porque cuando Jesús llega al templo, donde están los apostadores, los cobradores de impuestos y los vendedores y los comerciantes, le dice, abre las jaulas de los animales para que se vayan, y dice, y voltea las mesas donde se estaba apostando juego de azar, y dice, esto es un templo, la casa de mi padre no es cueva de ladrones. Eso es una denuncia de corrupción. Y pecadores. Eso es una denuncia de corrupción. Claro. Por eso es que yo digo que eso es un proyecto revolucionario, progresista. No, pero ven acá, y la forma en que Jesús organiza, los 12 discípulos, la forma en cómo Jesús se mercadea, nadie se ha mercadeado. ¿Cómo organiza eso? ¿Cómo organiza esos 12? Pero además venían muchos más, pero él lo organizó en 12 y puso un tesorero, una parte operativa. Hizo una distribución organigrámica, creó una estructura de diligencia. En su totalidad, una estructura. También con recaudación, la forma de recaudar, la forma de repartir. Puso un recaudador a Judas. Tesorero. Judas era el administrativo del ministerio. Judas era el tesorero. Oye, entonces, iba a decir una vaina, pero no la voy a decir. Te la voy a decir en la pausa. Entonces, Jesús organizó su ministerio en su totalidad. No dejó cabo suelto. Ahí hubo cabildeo. Acuérdense ustedes de la mamá que era la madre de Juan y Santiago. De Juan y Santiago, que quería que le hicieran una casa, que los dos que uno fue a la derecha y a la izquierda. Y otro a la izquierda. Y Jesús en el medio. Un oportunista. Entonces, todo eso provoca una revolución. El liderazgo de Jesús, una nueva religión. ¿Tú sabes lo que Jesús decirle a los judíos? No, la ley que ustedes tienen no sirve. Yo vine a cumplir los mandamientos. El tema es el amor. Aquí no hay ley. Bueno, entonces miren. Entonces, cualquiera que quiera orar, que ore con Dios. Entonces miren qué ocurre. Ese ejemplo de Jesús, que yo digo que es uno de los ejemplos más maravillosos que existe, uno trata de caerle atrás, pero es que este hombre era demasiado grande. Brillante. Demasiado grande. Por eso yo considero que a la Biblia hay que darle un premio de literatura Nobel. A la Biblia hay que darle un Nobel de literatura, porque eso es increíble. Porque aunque estamos desafiando las verdades de la Biblia, es desafiando la que estamos después de 4000 años. Y eso ha resistido ahí. Pero los capítulos de Jesús, los 4 discípulos que lo cuentan, coinciden en que fue una obra de vida maravillosa. ¿A qué punto, señores? Y esto hay que decirlo. Jesús hablaba de igualdad, de equidad, de justicia. La justicia la abordaba de todos los puntos de vista, con una carga filosófica increíble, un respeto por el conocimiento, la educación, la organización, el perdón, la sencillez, la humildad. ¿Entiendes? Tratando de que su entorno y su grupo fueran mejores. La honestidad, cuando le decían, ¿de quién es esta moneda? O sea, sí, entonces Jesús, y el respeto por las instituciones. ¿De quién es esta moneda? Aunque eso se le atribuye al imperio, que metieron esa cuñita ahí para que respetaran a César. Sí. Pero lo importante de esto es decir lo siguiente. ¿Por qué entonces, si el ejemplo de vida de Jesús es tan humilde, tan noble, tan bondadoso, y el de Lutero también, que Lutero hizo la otra denuncia de corrupción, que fue contra la iglesia de Jesús, la católica, la iglesia, la 95 tesis de Lutero, 1518. ¿Por qué entonces, y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos como sociedad,
dos modelos de progresismo tan hermosos como el luterantismo y el cristianismo generan dos proyectos tan conservadores, tan atrasados ideológicamente como la iglesia, no como el cristianismo, no como el luterantismo, no como la religión, sino las iglesias cuando se mezclan con el poder. Ahí sí. Ese es un reto. Es que se hacen conservadoras por no perderla. Pero está bien. Se protegen. Entonces sacrifican el cristianismo. Es como se está cuestionando ahora el PLD. Óyeme, pero si tú tienes unos estatutos ahí escritos por Juan Bosch, el tipo más honesto que ha pasado por la política, ¿por qué tú no miras eso? Y te pones a estar cogiéndole cuarto a los empresarios. Esto es lo que te decía ahorita. O sea, es como si las instituciones, PLD, Iglesia, cuando llegan al poder decidieran comportarse más como les conviene que como deben ser. ¿Me explico? Como si el poder te nublara la conciencia y tú, por miedo a perder los beneficios del poder, sacrifica tu identidad. Porque no hay que me diga a mí que la Iglesia Católica reproduce el modelo de Jesús. No. Porque si no, el Vaticano cogiera todo eso que tiene ahí y se quedara con lo necesario para subsistir. Porque Jesús tenía un tesorero, pero porque necesitaba comprar pan y vino. Bueno. No porque necesitaba que Jesús tuviera un carro de oropel, porque nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. No, y hubiese usado el caballo y no el burro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿para qué la iglesia acumula dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no entiendo esas vainas. Bueno, pero hay Pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Okay. En el próximo capítulo vamos a hablar entonces del futuro de la religión en la sociedad web para concluir con este programa que pretendemos que haga algún aporte a esta discusión tan fundamental de la sociedad moderna. Volvemos en breve. Bueno, miren ustedes, señores, esta semana la BBC de Londres publica el siguiente trabajo. Dice la BBC de Londres que en la República Dominicana se encontró una garrapata se encontraron una garrapata atrapada en la resina de un árbol. Entonces, ¿qué ocurre? Esa resina tiene 15 millones de años. Repito el dato. Julián, ponme ahí el portal de BBC. Dice aquí, oigan lo que dice, voy a leer. Y la inesperada contribución a la ciencia de un mono que vivió hace 15 millones de años en República Dominicana. En República Dominicana, mírenlo en sus pantallas. ¿Por qué la BBC dice eso? Bueno, dice la BBC eso porque un entomólogo de la Universidad Estatal de Oregón consiguió reconstruir lo que pasó con esa garrapata que quedó atrapada en una resina de un árbol hace 15 millones de años en las montañas dominicanas, cuando todavía esto no era una isla, sino muchos promontorios, islotes. ¿Qué ocurre? Ellos estudiaron el entorno y se dieron cuenta de que aquí lo que más se parecía a las características de lo que había pasado ahí era lo siguiente: un mono acicalándose, quitándose los parásitos de encima, claro, araña a una garrapata que tiene encima y la tira. O sea, se la quita porque le está picando, rascándose y la saca de su cuerpo. Y la garrapata cae en un árbol, atrapada en una resina, la resina la cubre y la preserva por 15 millones de años. Esa Universidad de Oregón coge la resina y le hace una prueba de datación isotópica radioactiva, que es como se llama el proceso para ver cómo los átomos se van degradando en el tiempo. Y cada degradación va midiendo la cantidad de años. Eso es lo más avanzado que hay. Se dieron cuenta de que fue un mono o un animal con garra por la sangre
que estaba dentro de la garrapata claro. y porque la garrapata tenía una cicatriz. En esa cicatriz se Claro, dieron porque fue cuenta. herida para despegarse. Bien, ¿qué significa esto? El concepto de verdad. ¿Qué es una verdad? Bueno, una verdad no es más que el nivel de coincidencia que hay entre lo que tú dices y lo que se puede probar de lo que tú dices. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad que nos toca en República Dominicana? O sea, ¿había vida animal hace 15 millones de años? Sí, había. Eso es lo que dice eso. Eso está demostrado científicamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Negar eso? No. La iglesia lo que tiene que decir, que así como hubo un Viejo Testamento, hubo un nuevo que vino a corregir el viejo. Pero el Nuevo Testamento, o a lo que la iglesia le dice nuevo, ya tiene 2017 años. Ahora, ¿qué ocurre? La información que se genera hoy en 2 días equivale a toda la información que generó la sociedad humana desde su inicio a 1990. Oigan, la información que genera la humanidad por aquí en 2 días equivale a toda la información que generamos como humanidad en 1990 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes no teníamos herramientas para desafiar las verdades eclesiásticas, pero ahora sí. Entonces la iglesia no puede ir contra eso porque se va a encontrar con fenómenos como esta garrapata de 15 millones de años. Lo que tiene que hacer la iglesia es preparar las condiciones para un tercer testamento. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento de la sociedad de hoy. Darwin dice Darwin, que la especie que sobrevive en el tiempo no es la más fuerte ni la más grande, sino la que se adapta al cambio. Entonces la iglesia... Preguntar a los dinosaurios. Claro, la iglesia siempre tuvo control de los procesos. Cuando vivía alrededor del Estado, pero cuando no tenía que vivir con el Estado, entonces creó un Estado. Y el Estado Vaticano es un imperio con caridad. Pero ya hoy la tecnología está desafiando no a esa verdad, sino también al Estado. Entonces, como ya hoy nadie dirige procesos, la gente interpreta su verdad y cree en su verdad, la gente ya no siente tanto miedo, se siente en un mundo apoyado. La iglesia necesita un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario no es solamente crear un tercer Nuevo Testamento. Un No, testamento. no es solamente crearse un modelo de principio diferente. No, porque vamos. El Viejo Testamento tenía una base de principio y el Nuevo Testamento que lo cambió. Cuando yo hablo de un Nuevo Testamento, un testamento del siglo XXI, que así prefiero llamarle, la Iglesia Católica y el cristianismo, porque el Nuevo Testamento le sirve de base a las dos denominaciones, a católicos y a protestantes. Ellos tienen que juntarse porque tienen la misma base ideológica y crear un testamento propio del siglo XXI de la sociedad de la información. O sea, ponerse de acuerdo y decir, miren señores, en el Mar Muerto aparecieron estos rollos. Como han aparecido mucho más. Poner unos rollos por ahí, abrirlo y decir, miren, los rollos dicen que el hombre y la mujer son iguales. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Está bien, pero ahí. ¿Me explico? Sí. Los rollos dicen que la ciencia y entre la ciencia y la religión no hay contradicción. Pero ya hoy, que toda la verdad es de Dios. Ya hoy un niño de 15 años, de 10 años, sabe que hay libros apócrifos. El libro de María Magdalena está en internet. El libro de Pedro está en internet. El Evangelio de María o el Evangelio de Judas. Sí, o el Evangelio de Judas o el de Pedro. Es un abuso seguir cuestionando a Judas. Bueno, no sé. Pero muchísimos libros que hay que ya hoy tú no le puedes ocultar que esos libros existen y que ellos no los pueden leer porque están en español, están en todos los idiomas. Entonces ya la gente tiene información. Toda la información de la humanidad yo la tengo aquí. Toda la gente lo tiene. Entonces todo el mundo tiene acceso a eso y los que no tienen lo van a tener. Entonces como yo sé que la religión es fundamental para mi sociedad, yo quiero que la religión y las iglesias, tanto la católica como la protestante, se actualicen y se pongan a tono y a la altura y a las expectativas de una sociedad dominada por la información y la tecnología. Y que lo necesita. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cuál es el nicho de la religión? Y con esto yo termino, de mi parte. El nicho de la religión en el siglo XXI no es asociarse con los poderes fácticos, ni con la dictadura. No,
La iglesia apoyó a Hitler y promovió las cruzadas y las inquisiciones y mató millones de personas. Eso no está bien. Tiene que asociarse la iglesia del siglo XXI con los valores que ella creó cuando era primitiva, con la transparencia. Cuando Jesús va al templo y dice mi casa no es cueva de ladrones, es el discurso de la iglesia. Con la equidad, con la justicia, dejar de proteger a los ricos y proteger a los ricos y también a los pobres. Ese es el nicho de la iglesia del siglo XXI, es la promoción del conocimiento y la defensa de los valores éticos que le dieron origen, para que entonces la sociedad le vuelva a tener respeto. Él perdonó a Zaqueo, pero le dijo que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Lo que yo quiero decir, se lo dijo Jesucristo. Él le dijo la verdad. Le dijo que primero pasa. No. Más fácil. Pasa un camello. Entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero se lo dijo. ¿Y ustedes qué hicieron los ricos? Empezaron a darle cuarto a la iglesia para que lo perdonaran. Se llaman las indulgencias. Señores, por último. También por eso que tú dijiste, de los revolucionarios. Esperamos haber cumplido con nuestro cometido en la noche de hoy, deseándoles unos buenos días de Semana Santa, asueto, diversión, comedimiento, todo con prudencia, porque no queremos que nos cuenten ni a ustedes ni a nosotros en las estadísticas mortales que vamos a manejar el próximo lunes. Y conmemorar esos hechos. Nos cuidamos en la carretera y nos vemos la semana próxima, Dios mediante.